Salvación por obras, el chantaje de las religiones. Vámonos directamente a la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Aquí hay una declaración categórica del apóstol Pablo a los Efesios. Dice Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí ya podríamos terminar ya el tema. Dice, por gracia ustedes se salvan, no por obras. Sencillo, sencillo. Pero sin embargo le encuentran la quinta pata al gato y citan por ahí Santiago, que ya vamos a hablar de Santiago, y les voy a explicar a qué se refiere exactamente Santiago. Miren, siempre encontrarán ustedes en toda religión que no tiene a Dios, siempre verán que tienen como una de sus principales características estas religiones el énfasis en las obras, pero obras marcadas por ellos. ¿Por qué hacen énfasis en las obras? Porque necesitan chantajear a la gente. Escúchenme bien, necesitan chantajear a la gente de alguna manera. Entonces dicen que tienes que hacer obras, porque mira lo que dice Santiago y demás, obviamente citando esto fuera de contexto, que tienes que hacer obras, ¿sí? Y obviamente ahí mandan también para salvarte y insinúan que el que no hace todas esas obras prácticamente se pierde. Es un énfasis en las obras. ¿Pero qué obras? Obras marcadas por ellos. Herejías inventadas, dogmas, tradiciones, y no hablo solamente de la secta romana, estoy hablando de todas las religiones, incluso la religión evangélica, obras inventadas, escaleras del éxito dentro de sus congregaciones, como un chantaje espiritual, con un poder enorme para mover masas y mantenerlas cautivas dentro de sus denominaciones. Obviamente todo esto beneficia a las denominaciones. Ya vamos a entender más acerca de eso. Y estos chantajes no tienen nada que ver con que un liderazgo te haga una exhortación o una sugerencia para que sigas las indicaciones. No. Y sobre todo, no tiene que ver con exhortarte a ti a que sigas lo que enseña estrictamente la palabra. No, sino que es incluso una imposición descarada, deliberada, un chantaje, como dice el título de esta prédica, ¿sí? Para que tú sigas las indicaciones de ellos, la escalera que ellos tienen, que han puesto, una serie de pasos, una serie de escalones. Y obviamente te van poniendo ahí de una vez la vacuna de que si no haces eso, entonces tú pierdes la salvación. Entonces no eres salvo si no sigues, por ejemplo, los sacramentos. Entonces no te salvas. Pero ya vamos a ver toda esta mentira terrible y vamos a desenmascarar a los enemigos de la palabra de Dios, los enemigos de Dios, los enemigos de la cruz de Cristo. Estos chantajes, como les digo, no tienen nada que ver con una exhortación, una sugerencia en amor y demás. No. Sino que todas sus indicaciones sobre las obras que debes hacer son aquellas obras inventadas por ellos. Como digo, la secta romana los llama sacramentos. Le pone hasta ese nombre, sacramentos. Obras obligatorias de invención humana, que al final de cuentas forman parte de qué, queridos amigos y hermanos, hablemos muy claramente de todo un negociado. De todo un negociado. Son chantajes muy bien elaborados, fuera de todo contexto bíblico, que más allá de que sean actos de obediencia a la palabra de Dios, son actos de obediencia a su escalera de obras, con el propósito, según ellos, de salvarte finalmente. ¡Qué chantaje tan burdo! ¡Qué chantaje tan sinvergüenza de estas sectas religiosas! Principalmente la secta mayor de todas. Desde que nacen, ya los quieren bautizar. Por eso se inventaron el bautismo de los niños. Negociado total. Y esto no es gratis. Esto cuesta. No que por ahí un curita sí lo hace gratis, bueno, será la excepción de la regla. Pero todo esto tiene una tarifa, todo esto tiene un precio. Desde que nace la criaturita ya lo quieren bautizar. Juan el Bautista no bautizó a nadie, a ningún niño.
Bautizó gente adulta a quienes llamó al arrepentimiento. Esto solamente lo hace un adulto, ya lo he demostrado con la Biblia, que un niño no tiene esa capacidad. Peor un infante menor de 1 año, peor, pero eso forma parte de los sacramentos, eso forma parte de las obras que tienes que hacer para comenzar a salvarte. Que con eso, según ellos, ya estás apartado, ya tienes el sello de Dios. Imagínense ustedes a la mamá de Pablo Escobar, que tenía entregado a Pablo Escobar al niñito de Atocha. Seguro que lo bautizó y pagó. Ese es el problema, queridos amigos y hermanos. Es una tragedia el de las religiones sin Dios que chantajean a la gente. Y obviamente todo esto, ¿ves? Representa kushki, como dicen por ahí, dinero. Este bautismo sin el consentimiento de la voluntad del niño, que ni siquiera puede seguir por Cristo. Y luego lo que ya conocen todos, lo que promulga esta secta, los sacramentos y demás, hasta la extrema unción, que tampoco es gratis. El muerto ni se entera, pero le hacen la extrema unción antes de morir. Bueno, cuando ya está muerto, y después viene obviamente la misa del velorio, ¿no? La extrema unción, obviamente, digo el muerto porque está ya la persona agonizando, ¿no? Ni se entera, ni recibe a Cristo si quiere en ese momento de agonía, porque es puro rezo del cura, ni siquiera la persona que está agonizando. Entiendo que esa es la extrema unción. Yo no estoy muy profundizado con estos temas, pero sé que obviamente eso es antibíblico. Nunca se vio eso en ninguna parte en toda la Biblia, ni en el Nuevo Testamento a nadie haciendo eso. Extrema unción. Entonces, desde el bautismo, que no es bíblico, extrema unción, y todo, ya imagínense ustedes todo lo que está en medio, una serie de obras. Se muere el tipo y ni aún así paran las obras para ser salvo. Todavía no está salvo del todo. Y ahora entra en escena la obra de los demás, los que quedan vivos. O sea, qué astucia, escuchen esto, qué astucia tienen para decir, bueno, ya murió esto, ya pues se acabó. ¿Cómo sacamos plata ahora? No, vámonos, purgatorio. Eso sí da plata porque con esos rezos va sacando a la gente y el rezo cuesta. Y el rezo cuesta. Entonces, como el rezo cuesta, vamos entonces a sacar a esta gente del supuesto purgatorio, que es un limbo, la copia de un limbo del paganismo inventado. Obviamente eso no existe en toda la bendita palabra. Jesucristo habló y marcó claramente lo que pasa después de la muerte: o te vas a un tormento o vas al seno de Abraham. Punto. No hay términos intermedios, no hay lugares donde tú saques a la gente rezos, pero sin embargo, esas misas cuestan. Entonces, una vez más entra en escena el maravilloso chantaje de la religión para seguir sacando dinero. Ahora se llama rezo y misas para sacar al alma del purgatorio. Y repito, ninguna de esas obras son gratuitas. Claro que no, no son gratuitas. Todas tienen un precio, desde el bautizo hasta sacar las almas del limbo romano conocido como purgatorio. Todo cuesta dinero, dinero que alimenta, obviamente, este negocio, alimenta un palacio, un trono, obviamente un lugar en Roma, viajes, lujos, trono de oro, anillo de oro, del supuesto papa de esta secta. Un anciano, como he dicho muchas veces, que se dedica a vagar y a lanzar un par de esbozos por ahí o de frases antibíblicas, o que su gran mayoría solamente son cosas personales de la mente de una persona ya senil. ¿Qué les parece? Y repito, no solamente la religión romana o la secta romana. Yo no estoy dedicando esto por si acaso de frente solamente a la secta romana, sino a todas las sectas. Todas las sectas llevan a la gente a una serie de obras y hacen creer a esta pobre gente, porque es gente ciega, sin Dios, que no leen la Biblia, créanmelo, no abren la Biblia ni en la sala de su casa en el Salmo 91 para espantar los muertos, para espantar los fantasmas o los espíritus malos. Ni siquiera la tienen así abierta. Hay gente que tiene la Biblia en la sala por 50 años en el matrimonio, ahí la tienen todo y no se saben el Salmo 91 ni de memoria, pero ahí lo tienen abierto en el Salmo 91 para que los espíritus de tal no vengan. Como les digo, esto no es solamente de la secta romana, sino de todas las sectas. Lo mismo pasa con los mormones y muchas otras sectas más. Tienes que hacer grandes prosélitos, tienes que salir a buscar a gente, tienes que ganar adeptos para sus sectas, ganar gente para atraerlos hacia su religión sin Dios.
obras y más obras. Y al final de cuentas sucede una tragedia más. Tú le preguntas a cualquiera de ellos, a todos los que pertenecen a estas religiones, comenzando por la religión principal, la más terrible de todas. Tú les preguntas, ya cumplieron con todos los sacramentos y demás, ¿a dónde vas si es que mueres en este momento? Tú le preguntas. Nunca saben. No sé. Dicen, depende. No sé, depende como yo haya hecho las cosas en esta vida. Depende de que si cumplí los sacramentos. Depende si salí como los envían a estos chicos de 2 en 2 a predicar de otra secta. Depende si salí a evangelizar, entre comillas. Depende de eso. Y si lo hice bien, a lo mejor, no sé la verdad. Y otros más audaces dicen, no, del purgatorio yo salgo, ya me voy al purgatorio y todo. O sea, hacen lo que le da la gana, mientras dicen ellos que son pecados veniales. Y después dicen que otros lo van a sacar y que aún así, bueno, vamos a ver qué pasa. Ni siquiera tienen la seguridad de la salvación. Es una verdadera tragedia. Tragedia. Tú le preguntas a un cristiano convertido, a un verdadero hijo de Dios. Tú me preguntas a mí que dónde voy si es que muero, al cielo, a la presencia del Señor. Tú le preguntaste, si tú le hubieses preguntado al apóstol Pablo, él te hubiese dicho, para mí, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Eso decimos todos los cristianos verdaderos, los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de las palabras de Cristo diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna, no la tendrá. Porque vemos a un Cristo predicándole a un hombre o hablándole a un hombre al lado de la cruz, a un ladrón y diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese testimonio poderoso solo te lo da el Espíritu Santo de Dios, no la religión. La religión te lleva por obras y lo que digo es que ni siquiera, lo más trágico de toda esta historia es que ni siquiera tienen la convicción, la fe de a dónde van si es que mueren. Eso es lo más horrible que le pueda suceder a la religión, a todas las sectas y todas las religiones. Es lo mismo, tú le preguntas a un testigo de Jehová, tú le preguntas a un mormón, ¿a dónde vas? No sé. Depende. Y otros hasta creen que no están dentro de los 144,000. Es horrible. Es horrible, pero es un chantaje perfecto para estos negociados de estas sectas. Es perfecto porque todo cuesta. Estas sectas también te quitan el diezmo. Obligatorio. Debes tú. Es más, del trabajo directamente. Yo no me lo han contado así, gente que no está dentro de esto. Me han dicho, van a preguntarle a mi jefe que cuánto yo gano para directamente, si es posible, poder recibir el diezmo de ellos de mi dinero. Es terrible el tema. Terrible, horrible, abominable. Es un chantaje horroroso. Horroroso. ¿Por qué creen ustedes que yo he salido a predicar en contra de estas sectas y en contra de estas religiones? No es porque a mí me agrade, la gente cree, ay, José Luis se ríe todo. Yo me río, ¿me entienden? Porque me doy cuenta de las barbaries que hace esta gente y que son cosas risibles, porque son chantajes sin sentido. Pero la gente, como es ciega, no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede discernir la verdad ni la palabra, entonces se come toditito estos cuentos. Sí, y por qué a veces me toca enfrentar a esta gente y dentro de ese enfrentamiento me río, porque los argumentos de ellos son burlescos, son cosas sin sentido, son cosas muy básicas, muy elementales, que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último cuadrante. Ahí está hablando de falta de perdón, que tiene que perdonar a esa persona al hermano, que no puede ir delante de Dios a ofrecer un culto a Dios teniendo enemistad contra tu hermano. Anda, por favor, y reconcíliate con tu hermano. De eso está hablando, no el purgatorio. Pero sin embargo, por eso es que me provocan risa, porque son cosas risibles, sin sentido, cosas fuera de contexto, una vergüenza, créanmelo, para lo que realmente está enseñando el Evangelio. Y allí está esta gente como paladines, llevando cautiva, haciendo grandes prosélitos, llevándose a mucha gente al infierno, a la condena eterna. Es una desgracia lo que está viviendo esta gente. Y algunos citan por ahí, es que Santiago y por acá, gente ignorante que la verdad que no entienden, no pueden discernir. Pero ya voy a explicar a qué se refiere Santiago. No pueden discernir, son gente ignorante, gente básica, gente sin conocimiento del Evangelio, gente que escucha por ahí lo que dice por ahí este hombre, este sinvergüenza hereje, este cura hereje, y repiten nada más. Cuando yo pongo cualquier cosa, cualquier argumento por ahí de la palabra y demás, la palabra bien estudiada, bien presentada, citan, ¿sabe qué citan? Lo que dice el cura hereje.
Eso dice, esas palabras. No que Mateo ni sé cuánto, que Santiago ni sé cuánto. O sea, es una ignorancia total. ¿Por qué? Porque Santiago, ya voy a enseñar a qué es que está llevando a la gente a Santiago. No a salvarse por obras, obviamente. Si él lo sabe, que no sirve de nada. La obra no te sirve de nada. Entonces, cualquiera que podría hacer obras, entonces ya está salvo. Pues, ¿no? El que viene de repente está en un escándalo de abuso y demás, de multitud de chiquillas y demás, y de repente da algo a los pobres, entonces se salvó. No, pues no tiene sentido, eso no tiene sentido, entiéndanlo. Salvación por obras, el chantaje de las religiones sin Dios. Es maravilloso este tema. Vamos al texto principal, continuemos con esta prédica, ¿ya? Porque por gracia sois salvos, dice la Escritura, lo que acabé de leer al principio. Aquí el apóstol Pablo es categórico. La salvación es solo por gracia y no por obras. Ya lo acaban de escuchar. Si no creen eso, entonces esta palabra no es para ustedes. Si tuviera un canal de televisión, le diría, cambie de canal, póngale ahí, zapping, y váyase a otro lado porque realmente a usted no le interesa el evangelio, a usted le interesa su religión. Así que esto no es para usted. Por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, y dice más adelante, no por obras. Aquí el apóstol Pablo es categórico, la salvación es solo por gracia, y esta palabra gracia en el original viene de la palabra en el griego charis, con tilde en la A, charis, que no es otra cosa que la influencia, escuche bien lo que es la gracia, la influencia divina sobre el corazón del hombre. La influencia divina sobre el corazón del hombre. Esta es una de las principales connotaciones de esta palabra. Obviamente es una influencia que nace del corazón del hombre, del corazón de Dios, hacia el corazón del hombre. No tiene ninguna iniciativa en el corazón del hombre, nace del corazón del Padre y viene hacia nosotros como una influencia divina para poder movernos a nosotros hacia la fe, para poder movernos en una dirección. Es la gracia. Esta gracia es inmerecida. Esto no es porque el mérito de nadie. Esto es más bien por la humillación. Si quieres hablar de algún mérito en una persona, es el mérito de la humildad. Y humildad no es andar en harapos. Humildad es cuánto está predispuesto tu corazón a inclinarse a la voluntad del Señor. Puede ser tremendamente rico, pero humilde, porque te inclinas en tu corazón a obedecer al Señor. De eso se trata la humildad. Puedes ser muy, muy pobre, no eres humilde, porque la pobreza no es señal de humildad, no es lo mismo. Puedes ser muy, muy pobre, pero tremendamente arrogante, soberbio, y estás por un camino totalmente lejos de la palabra del Señor. Así que de eso se trata. Es el favor de Dios con su influencia sobre tu vida, sobre tu corazón, para que te muevas hacia Él en dirección de lo que Él quiere. Esa es la gracia de Dios. También puedes entenderla como favor de Dios sobre alguna persona. El favor de Dios. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. María fue llena de gracia. ¿Por qué? Porque a Dios le plació dar su favor sobre esa mujer. ¿Por qué? Porque vio en ella una predisposición. En ella no radica absolutamente nada más allá de su predisposición a servir a Dios, teniendo en su vientre al Salvador de la humanidad. Más allá de eso, termina la historia. Ni siquiera ella se trajo para sí ningún tipo de mérito. Ella dijo que su corazón se regocija en Dios, su Salvador. Obviamente se vio a sí mismo como una persona limitada, como una persona que había tenido pecado en algún momento de su vida, una persona que no merecía este llamado, pero sin embargo Dios en su infinita misericordia quiso usarla a ella para traer al Salvador del mundo en su vientre. Punto. Ahí termina su historia. Por eso fue llena de gracia, porque lo que iba a recibir no era cualquier cosa, iba a tener en su vientre a Jesucristo, al Mesías, al Salvador. Entonces, la gracia es la aprobación también de Dios. ¿Aprobación de qué? De lo que ve en tu corazón como predisposición a hacer lo que
lo que Dios está pensando hacer contigo. Entonces, la gracia de Dios se extiende sobre aquellos corazones que en total humildad, que nunca se ven hacia sí mismo como gente valiosa, que nunca se ven como a sí mismo como gente poderosa, que jamás se ven a sí mismo como gente virtuosa. Por eso dice la palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a todo aquel que se cree algo que en realidad no lo es. Entonces, la gracia es el favor de Dios inmerecido que llega sobre nuestras vidas con algo que vio Dios que nosotros haríamos en el momento de que Dios nos expone el Evangelio, lo recibimos el Evangelio de Cristo, y algo vio Dios que después íbamos a seguir también en este caminar, predicando el Evangelio, haciendo su obra, doblegando nuestros corazones en humildad, en humillación delante de su palabra. Y esa es la gracia de Dios y el favor de Dios, donde Dios nos aprueba, nos escoge. Sobre alguien se derrama esta gracia, sobre alguien, sí, que realmente no lo merece, pero sin embargo, en su corazón hay algo que Dios ve y vio desde la eternidad. Y sobre esa persona Dios extiende su gracia. Por eso dice la palabra, por gracia ustedes son salvos, no por ninguna obra que ustedes hayan hecho. Mucho cuidado. La salvación es desde el primer día hasta el último día cuando mueres o si viene el rapto y nos lleva. Ahí es la salvación, ahí es todo, porque Dios ve todo. Dios no ve solamente una porción de tu vida donde a lo mejor estás pasando por una situación incómoda de enfriamiento y demás. No, Dios ve el todo de tu vida y Dios te llama santo, viendo el todo de tu vida, y obviamente sabe lo que va a hacer contigo, sabe que te va a llamar al arrepentimiento muchas veces, sabe que vas a decir sí a ese arrepentimiento, sabe que vas a cambiar tu conducta, sabe que vas a amarle a Él finalmente y sabes que vas a caminar en santidad en algún momento de tu vida, totalmente todo el tiempo, porque Dios lo conoce todo. Entonces, a esas personas Dios las llama, no por sus obras, sino por su predisposición en su corazón a ejecutar luego las obras que Dios tiene destinadas para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. No me quiero adelantar, pero vamos por buen camino. Entonces, continuemos. La gracia, entonces, es algo que no responde al mérito de nadie. A nadie tiene o porque tiene tales méritos o porque se mueve de tal forma o porque quiere ser santo, entonces obviamente sobre ese viene la gracia. No, por sus obras en sí, a nadie. Ya que la gracia, sí, repito, es algo inmerecido, es un regalo del Señor. Según su omnisciencia, según su conocimiento, que es Dios. Dice la palabra que conoce todos nuestros pensamientos. Aún no está una palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce toda. Dios conoce todo. Dios le dijo a Jeremías que desde el vientre de tu madre yo te escogí por profeta. Es más, desde antes de que te formara. En el vientre de tu madre yo te escogí. Yo te di por profeta a las naciones. Ni siquiera había nacido, ni siquiera había hecho nada. Abraham también fue escogido antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había querido sacrificar a Isaac y ya había sido escogido por gracia. Por gracia, porque no por obras, no por su justicia, sino por gracia. ¿Por qué? Por medio de la fe, que es lo que estamos estudiando en esta mañana maravillosa. Abraham no había ni nacido y ya Dios lo había escogido para esta gran misión porque sabía desde siempre que Abraham iba a hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. ¿Fue perfecto? No. En algún momento con la esclava tuvo un hijo. No fue perfecto. Se equivocó y todos se equivocaron. El rey David, que después incluso ya en el Nuevo Testamento no se menciona un solo error del rey David, una sola falta, nunca. Más bien se le dice a Jesucristo, hijo de David, y Jesús nunca dijo, no, de ese hombre, no, adúltero, no, ni me lo menciones, no. Se dejó decir incluso hijo de David, y en el Nuevo Testamento David es una buena referencia todo el tiempo. Así que la gracia no tiene nada que ver con la obra de nadie, porque por gracia somos salvos. Porque la gracia es un regalo. Es como alguno por ahí que cumple años y viene y le traen un regalo. ¿Qué mérito tienes tú de haber nacido ese día? ¿Tú lo escogiste? No. Pero sin embargo te dan un regalo. Sí, lo mereces. No, la verdad no lo mereces. Es tu cumpleaños porque naciste ese día y te acuerdas. Pero tú no tienes ningún mérito para recibir un regalo. Esa es la gracia de Dios. ¿Ok? Porque a la persona que te va a dar el regalo le place dártelo. ¿Sí? Le place dártelo.
De eso se trata, esa es la gracia, no tiene nada que ver con que hayas hecho algo. Por favor, entendamos esto bien, porque lo que viene a continuación que les voy a compartir es poderosísimo, porque a lo mejor estés en una congregación, incluso llamada evangélica, donde te estén chantajeando también, porque como les dije, esto no es solamente para la secta romana, esto también es para esas congregaciones donde tienen a la gente cautiva, recorriendo, teniendo un recorrido que también cuesta, una escuela de liderazgo que cuesta, una especie de evento tal que donde tienes que estar y participar que cuesta, todo cuesta también. Eso es algo que Dios no nos mandó a hacer. Esas son las mesas que Cristo tumbó, donde la gente le puso un precio a todo dentro del templo. Y no es así. Y eso ocurre también dentro de la religión evangélica, lamentablemente. Entonces, obviamente, porque responde a un chantaje de las religiones. Por eso les dije, también entran ellos en escena. Entonces, la gracia es algo que no responde al mérito de nadie por sus obras en sí. La gracia es un regalo de Dios, según su omnisciencia, su conocimiento total de aquel que recibe este favor, bondad y gracia de Dios. Esta palabra también hace referencia a un acto de bondad, a un acto de amor, a un acto de misericordia. ¿De quién? De un superior a un inferior. Gracia también tiene esta connotación. Cuando una persona superior que tiene toda la potestad de hacer algo a favor o en contra de una persona totalmente inferior, así como Dios con nosotros, esta palabra se usa para eso. De esa forma, cuando alguien superior puede o no hacerle un favor a alguien, pero sin embargo le place hacerlo. Es más o menos lo que hizo el rey David con Mefiboset, que dijo, hay alguien en la casa de Jonatán, o la casa de Saúl, creo que fue que dijo, no estoy claro con eso, dice, a quien yo pueda extenderle misericordia. Y dijo, sí, tenemos acá a Mefiboset, sí, el hijo de Jonatán. Tenemos a Mefiboset, que era nieto del rey Saúl. Sí, tenemos a él, dice, pero ha quedado lisiado de los pies y demás, tráiganmelo. Cuando traen a Mefiboset, este hombre creía que David lo estaba llamando para matarlo, porque David obviamente había sido perseguido por la casa de Saúl, y este era un heredero de la casa de Saúl, heredero entre comillas, porque andaba al margen, marginado totalmente de toda riqueza, de toda bendición y de todo futuro. Pero sin embargo, ahí está la gracia de Dios a través de David, que aunque no lo merezca Mefiboset, sin embargo lo mandó a llamar. Es más, le dijo, y de ahora en adelante vas a comer en la mesa del rey. Eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra también hace referencia a un acto de bondad, de amor, de misericordia de una persona que está en cierto nivel, a cierta altura o cierta jerarquía frente a uno extremadamente inferior. Esa es la gracia, es lo que Dios ha hecho, que de tal manera nos amó que en su gracia maravillosa envió a su Hijo Jesucristo. Dios estando acá arriba, que con un solo pestañeo, por decirlo de alguna forma, puede destruir todo y comenzar de cero y buscar gente con buenos corazones y demás, aunque lo va a hacer igual en un futuro con el paso del tiempo, destruirá a todo ser humano perverso, malvado, que no quiere arrepentirse, y dejará a sus hijos que han decidido buscarlo de todo corazón, y va a tener cielos nuevos y tierra nueva. Eso sí lo va a hacer, pero Dios pudo haber hecho eso hace mucho tiempo atrás, pero sin embargo no lo hizo. ¿Qué hizo? Hace casi 2000 años, enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera su gracia fue sobre todos nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Que lo merecíamos? No, nadie, ni el más grande consagrado, nadie, ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ninguno de ellos merecía, ni María. Nadie merecía esta muerte en la cruz del Calvario. Fue por gracia, regalo inmerecido de Dios. Jesucristo, dice la palabra, que Él se movía y Él crecía en sabiduría y en gracia y en favor delante de Dios y de los hombres. Sobre Él había gracia sobre gracia. O sea, Dios es maravilloso en todo lo que hace. Y era la gracia sobre ese hombre, el Cristo, el Mesías, para que Él también, esa gracia sobre gracia que sobreabundaba en Él, sea derramada sobre todos nosotros, o todos aquellos que en su corazón tenían una predisposición a recibir este favor de Dios. Y fue como pasó precisamente con Cristo. Gente que fue sanada por Él en su infinita misericordia. Ninguno de ellos merecía ser sano. Ninguno de ellos, pero sin embargo fueron sanos.
Esto es lo que hace el Señor. Pero por otro lado, habrá gente que lo va a odiar o va a odiar la palabra y lo odió a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Cristo, por ciertos lugares donde él vio que no había fe de la gente, los esquivaba y se iba por otro lado. Por eso es que él también dijo, si lo reciben en una casa, digan paz a vosotros, y si esa paz viene sobre ustedes, quédense, y si no, sigan de largo. Por eso es que muchas veces nosotros, cuando hay gente hostil, gente mala, perversa, que insulta y demás, ¿qué me queda? Bloquearlo. A veces me dicen, no los bloquee, déjalos ahí. No, hay que bloquearlos porque esa gente no quiere recibir el evangelio de Cristo. Está contento con sus sectas, con sus religiones. Desgraciadamente es así. Y Dios, ¿qué me ha dicho que yo haga? Sacude el polvo de la sandalia de tus pies y dile, váyanse nomás usted, siga creyendo en su religión, y dice la palabra que más tolerable será el castigo, dice así. Increíble que el Señor le va a infringir a ciertas naciones, a ciertos pueblos que lo rechazaron, que para esta gente que rechaza el evangelio de Cristo. La gracia de Dios estaba sobre Cristo para sanar, para traer libertad a los cautivos, para abrir los ojos de los ciegos. Esa es la gracia de Dios moviéndose en él. La gracia que se movió también en el apóstol Pablo. Pero no era él, dice el apóstol Pablo, era la gracia de Dios moviéndose en él. Entonces, esta palabra también se hace entonces referencia a un acto de piedad por el que puede que alguien que tiene todo el poder lo hace por alguien que no puede hacer nada, ni siquiera por su propia vida. Solamente agradecer a este enorme gesto de esa persona superior, en este caso Dios y nosotros. Esa es la gracia que se derrama sobre nosotros. Esta palabra fue usada por Pablo para hacer acotación a que Dios brinda la oportunidad de salvación a la humanidad a pesar de su condición miserable y perdida. Esa es la gracia de Dios. Sencillamente como un acto de su amor supremo y no porque el ser humano pudiese alcanzar de alguna forma la salvación por sus buenas obras. Así de sencillo. Es increíble la palabra del Señor. Esto de aquí es como para un cafecito, para seguir hablando. Continuemos. En resumen, queridos amigos y hermanos, en este punto, voy a bajarle un poquito aquí al aire que está, no, bajarle en el sentido de la temperatura para que haga más frío. Estoy teniendo calor. En resumen, en este punto, la salvación del pecador siempre será el producto de la inmerecida gracia que recibimos de Dios. Esto no es porque te pongas una sotana, esto no es porque tú te vayas a una montaña y no haces nada, no como, no fumo, no bebo, no digo malas palabras, no toco a nadie, no veo a nadie y ya por eso te salvas. Porque le metes fuerza a tu obra de supuesta santidad. No sirve. Eso no te sirve. Eso enseña la palabra que no sirve de absolutamente nada. Eso es ascetismo. Apártate del mundo, que el mundo me voy por acá y que fuera del mundo. Esto cuando el Señor comía con borrachos, con prostitutas, conversaba y demás y la pasaba. Por eso es que lo acusaban de que él realmente no era el Mesías, porque un Mesías va a hacer tal o cual cosa. Estaba con pecadores. Seamos más concretos, pues no, realmente él estaba con pecadores. No te voy a decir que si estaba con prostitutas exactamente, o con borrachos exactamente, o gente ebrio. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de que estaba con gente pecadora. Porque a esos es que Dios vino a llamar, a gente que se reconoce a sí mismo como pecadora. No vino a llamar a los supuestos santos que solamente dejan de comer o como les digo, se apartan del mundo. Esos son los que no van al cine, son los que no conversan en un café con alguien, son los que, como te digo, se ponen trajes largos y van a una montaña, a un monasterio, lo que sea, ya por eso son santos. Cuando eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es que estás apartado para Dios, estés donde estés, eres un instrumento, una taza de Dios, así estés en medio o rodeado de mucha gente pecadora, como lo hizo el Señor Jesucristo. Pero creen, ¿sí? Y sueñan con la idea de que eso es santidad. Y como ellos son santos, entre comillas, se creen santos, aquí en la secta romana santifican a esta gente que todo el tiempo estuvo apartada, nunca se mezcló con la gente, nunca predicó el evangelio, hablaban esas sandeces nada más, nunca realmente vivieron incomodidad, nunca estuvieron en medio de los pobres, nunca predicaron en las cárceles, nunca hicieron nada de eso, pero se mueren y son santos. Tremendo problema, queridos amigos y hermanos, esa gente cuando entre y se enfrenta a la realidad ya de la vida espiritual cuando mueren, es una cosa realmente desesperante para ellos. Es lo que vivió el hombre rico, lo que mostró Jesús. Van a estar en una agonía, en un tormento, porque nunca lo conocieron al Señor.
Muchos dicen por ahí, es que yo hice esta obra, hice la de acá. Al Señor Jesucristo mismo le van a decir en el tiempo final, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, sí, todo eso hiciste, pero lo hiciste por las normas de tu religión, pero nunca te conocí. Y algunos dicen, no, es que esa gente es la que se pierde. ¿Viste que la salvación sí se pierde? No, porque el Señor dice, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y nunca es nunca. No los conocieron a Cristo ni antes, ni durante, ni después en sus vidas. Eso fue todo. Entonces, el problema es, como estoy diciendo, sí, que la salvación sí, siempre será el producto no de las obras que cree la religión. La religión cree que tú tienes que hacer obras para salvarte. Incluso la religión evangélica, repito. Pero la verdad es que no tienes que hacer absolutamente nada para ser salvos. Ojo, prestemos atención. Para ser salvos. No estoy diciendo luego de salvos. Que eso es lo que la gente sin Dios cree. Ay, José Luis, y me citan Santiago. Por ahí hay gente osada, ¿no? Que ni siquiera entiende el evangelio. Pero según ellos me están aclarando, me ponen copy-pega. Pues los copy-pega versículos de lo que dice el cura hereje. Te copy-pegan del versículo, después no tiene ni sentido lo que están diciendo porque ya les explico a qué se refiere el apóstol Pablo. No se refiere a que te salvas por obras. Se refiere a una evidencia de aquel que es salvo, de que ya está salvo, aunque no haga algo por el resto de su vida, pero ya es salvo. Al final de cuentas va a tener una evidencia, algo que ya nace como un fruto, algo que no tienes que pujar para dar una obra de Dios. Entonces ese es el resultado de que la simiente, de que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Es el resultado de eso. Entonces fe, amor, mansedumbre, templanza y todo. Comienzas a predicar el evangelio. Comienzas a buscar cómo ayudar a las personas. Comienzas a tener un cambio completo dentro de tu familia. Esa es la evidencia del verdadero creyente. No estamos hablando de seguir una escalera del éxito de las sectas o seguir sacramentos o hacer grandes prosélitos. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de obedecer ahora la palabra del Señor. No me quiero adelantar, pero vamos a avanzar en ese tema. Entonces dice anteriormente, venimos diciendo, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el siguiente punto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí es importante aclarar algo en este pasaje. La fe no es algo que nace del alma natural del ser humano. Mucha atención con esto porque esto es 100% bíblico y poderosísimo. La fe no es algo que a ti te nace. No, es que ese hombre tiene fe. Te falta fe. Es como que es algo innato en la persona. O sea, eso dan a entender. Pues es la gente que no conoce la palabra, no la entiende, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, ese es de mucha fe. ¿Por qué es mucha fe? Porque tiene templanza, porque en medio de los problemas se aguanta. Y porque... Eso no es fe o la fe bíblica o la fe que enseña la palabra. Entonces, dice, por gracia sois ustedes salvos por medio de la fe. O sea, lo que usa Dios para salvarte a ti, ¿sí? Que es por gracia. O sea, cuando se refiere a que es por gracia, es por algo que tú no mereces. Pero, ¿qué medio utiliza Dios? Por eso dice, por medio de la fe. Ahora bien, ¿la fe es algo nato del ser humano? No. No. Hay una fe natural, sí, que esa es otra historia. De eso ya incluso lo he explicado en otro rato. La fe natural de que tú crees que en un lugar hay un pez allá debajo y por eso lanzas la red. Ya, esa es una fe natural. ¿Sí? La fe de que tu esposa te dijo, ya llego ahorita y llega por ahí. Esa es una fe natural. Pero la fe sobrenatural, la fe espiritual, es la fe que tiene una creencia en lo que enseña la palabra del Señor. Es una fe dada por Dios. Por gracia eres salvo por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe que te da Dios. No una fe que nace de ti, es una fe que nace del Espíritu Santo y tu comunión con el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es paz, amor, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Pero dentro de esos frutos está la fe. ¿Que la da quién? Dios. ¿Cuándo te la da? En tu comunión con el Espíritu Santo. En ese tiempo con Dios. Y eso sí tienes el Espíritu Santo. Si no lo tienes, no sirve de nada. En tu comunión con Dios te da la fe, te da la convicción de que tal palabra
tal cosa que Dios hizo, tal cosa que Dios dice en las Escrituras son verdad. Entonces tú la interiorizas, la crees y eso viene a tu espíritu. Y junto al Espíritu Santo se vuelve en algo totalmente cierto para ti. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Estás convencido. Por eso es que digo que el que no tiene el Espíritu Santo, si tú le preguntas a dónde va, si es que muere, no sabe a dónde va, porque corrió la carrera del chantaje de las obras de la religión, cosas fuera de contexto bíblico que la religión le manda hacer a la gente para que supuestamente esté en una mejor posición delante de Dios. Pero las obras, repito, son trapos de inmundicia, a menos que sean obras de la fe, a menos que sea la ley de Cristo, si no, no sirve de absolutamente nada. La fe no es algo que nace del alma natural del ser humano. La fe es algo que llega luego de la iniciativa de Dios. No es que tal o cual tiene fe o tal o cual es admirable porque tiene mucha fe. No, no, no. Ya que no es algo que el ser humano pueda producir por sí solo. Si el ser humano pudiese producir fe y esta fe salva, entonces ya la salvación no es por fe, sino que ya sería por obras, la obra nata del ser humano. Entonces Dios sería un poco injusto porque a uno los hace nacer con más fe y a otros con menos fe. Entonces no viene eso, no entra en su juego. Lo que sí Dios ve es el corazón. El corazón Dios sí lo ve, y conforme a tan solo la predisposición de tu corazón a creer lo que Dios te va a decir, conforme a eso, Dios se va a mover en pro de ti y te va a bendecir y te va a extender su fe para que en esa fe primero seas salvo y luego te comiences a mover en las obras que son de la fe. No tus propias obras, porque eso no sirve de absolutamente nada. No es que alguien dice, es que yo decido tener fe y listo, la tiene. No, no funciona así. La fe es un regalo de Dios, es un don. Y es más, es un fruto de nuestra comunión con el Espíritu Santo cuando ya lo tenemos el Espíritu Santo. Luego toda la fe que podamos desarrollar estando ya en Cristo, siendo sellados por el Espíritu Santo de Dios, aún así es el mérito que Dios es el que deposita sobre ti, no porque a ti te nace. Y es por eso que una vez más categóricamente el apóstol Pablo dijo esto en su carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Leamos. Dice, así que la fe es por el oír. Aquí cuando dice la fe es por el oír, es lo que está diciendo Pablo, es la fe viene por el oír. La fe llega a tu vida por el oír. Si tú no oyes nada como ser humano, estás en una posición de que nunca vas a tener fe. Bueno, debe ser la voz de Dios, obviamente. Y teniendo ya a Dios en tu corazón, ya habiendo entrado en el reino de Dios por medio del nacimiento, el nuevo nacimiento que te da el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí se rompe categóricamente toda aquella cosa que esté por fuera de lo que enseña la palabra. La fe solamente tiene que ver con que tú termines creyendo por la gracia de Dios en todo aquello que dice la palabra. No el dogma humano, no la tradición abominable humana que te lleva por otro lado, como los fariseos, esos fariseos modernos ahora, esos que son ahora son los mismos de ese entonces. La secta le llamaban de los fariseos, por eso yo digo la secta romana, donde hay ahí un líder entronizado ahí sentado. Así eran los fariseos igualitos, era una secta, es la misma secta ahora romana, por eso digo secta romana categóricamente, donde hay un solo ser entronizado, donde por fuera de esa secta tú no eres salvo, por eso es una secta. O sea, a mí me dicen, ¿y por qué es una secta la secta romana? Por estas cosas, porque hay uno solo entronizado, eso no enseñó la palabra. Nunca enseñó el Nuevo Testamento que debe entronizar a uno con corona, con báculo, con anillo de oro, viviendo en un palacio. Eso no enseña la palabra por ningún lado. Es una secta. Segundo, porque la secta cree que por fuera de la secta nadie se salva. Dos, y tercera razón, porque te llevan a una carrera de obras por medio de los sacramentos. Eso hacen solamente las sectas, no la iglesia de Cristo. Las sectas te llevan por una serie de obras, sí, bien fundamentadas, pero no fundamentadas en la palabra, sino en el alma de estos gatos que se inventaron la secta y creyeron que son la iglesia de Cristo. Entonces, es una secta. Entonces, aquí la fe es por el oír.
Mira que te lo está diciendo el apóstol Pablo, no es José Luis Terán, no me coja fastidio a mí por gusto, porque a veces se van contra mí cuando yo predico solo la palabra. Yo nunca pongo mis ideas humanas, jamás, solamente lo que enseña Cristo y su palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué es, José Luis? Los dogmas, las tradiciones, seguir los sacramentos, el libro del Mormón, el catecismo, por eso viene la fe. No, 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 por la palabra del Señor. Es decir, que toda fe, o supuesta fe entre comillas, por fuera del contexto centrado en Cristo y las Escrituras, no es fe. Es solo creencia humana que jamás conseguirá absolutamente nada delante de Dios. Ya que dice la Escritura que esas obras humanas no pueden agradar al Señor, porque es imposible, enseña la Escritura, agradar a Dios si no es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor, dice la palabra. Es imposible movernos en pos de una obra que dicta el ser humano y tradiciones. Es imposible que de esa forma agrademos al Señor en lo más mínimo. Palabra de Dios. Los fariseos eran expertos en obras. Los fariseos estaban cargados de obras, obviamente obras religiosas, rituales, solemnidades religiosas, misas, eucaristías y obras tras obras, tras obras, tras obras. Así eran los fariseos de ese entonces, como son los fariseos de ahora, la secta romana y la secta de los fariseos. Los fariseos diezmaban el comino, la menta, el eneldo. Cargadísimos de obras, pero obras de tradiciones por fuera de lo que enseña la palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Que eran estos hijos del diablo. Hijos del diablo. Aleluya. Estos no le agradan a Dios de ninguna manera. Sacrificios humanos, no, de ninguna manera, por muy bonito que estos parezcan. Si están por fuera de la palabra del Señor, están fuera de la fe, tú no puedes agradar al Señor. Así de sencillo. Hagas lo que hagas, serían trapos de inmundicia. Dios detesta algo que tú hagas que Él no te ha mandado a hacer. O por lo menos no lo recibe, no lo valora, no lo toma como una obra, porque las obras que hacen los cristianos son obras de la fe, guiados por Dios. Si yo predico la palabra, es porque la palabra me dice, predica la palabra, José Luis, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Por eso predico. Ten misericordia sobre tu esposa. Y más, tengo misericordia, es mi principal prójimo, la tengo cerca. Siempre la trato con amor, siempre nos podemos molestar, pero tu esposa perdona. Tengo mucha gente con quien yo he tenido, malo está que me ponga de ejemplo yo, pero estoy citando nada más qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, estudiar la palabra, devocionales, busca a Dios. Buscarás al Señor en la mañana, al mediodía, al acostarte, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las obras que tienes que hacer. Tener comunión con Dios, pensar en gente que necesita y ver cómo le ayudas de alguna manera. Predicar el evangelio sobre todas las cosas. Dice, frutos de labios que confiesen su nombre. Esas son las obras. Presentad tu cuerpo como un sacrificio vivo, culto, agradable a Dios. Puro, sacrificio vivo, puro, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esas son las obras que ahora vamos a hacer. Me estoy adelantando un poco a la siguiente parte, pero bueno. Dice entonces que por medio de la fe somos salvos, obviamente por gracia, por una elección de Dios, no nuestra, ni por nada que nosotros hagamos, ni que hagamos incluso ya siendo cristianos. Y esto dice, no de ustedes, no de vosotros. La fe, ahí estoy hablando de lo que, ahí está repitiendo o estoy confirmando lo que les acabo de decir. La fe de la que está hablando aquí el apóstol Pablo dice, y esto dice que por medio de la fe, ¿sí? Es la fe el medio que Dios utiliza para salvarnos por gracia. Dice, y esta fe, no de ustedes. Pues es un don de Dios. Lea la escritura, lea su Biblia católica. Para los católicos se meten aquí a insultar, pero que bueno, al final de cuentas no logran nada, ¿no? Porque la esposa los bloquea y se desaparecen. Pero los que ven después esta prédica, dice la palabra que esta fe no de vosotros,
pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo inmerecido. La fe, ¿qué es entonces? No es algo de ustedes, no es idea o ocurrencia de ustedes o algo que ustedes crean que deben hacer o que es la forma de hacer o ejecutar el evangelio. No, 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 no. Esto tiene que ser por medio de la palabra, porque esta fe que viene a nosotros no es de nosotros, es un don de Dios. La salvación comienza por la fe dada por el Señor y culmina por la fe al ir a su presencia. Cuando vamos ya a la presencia de Dios, cuando ya partimos de este mundo, termina hasta en última instancia, uno está con Dios y se va con Dios, como Esteban que dijo, veo los cielos abiertos y veo al Señor sentado a la diestra de Dios. Es maravilloso. Hasta el último momento puedes vivir la fe. Esto es lo más lindo. No nos suelta nunca el Señor. Dijo el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su Santo Espíritu nos acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esta fe dada por gracia es la fórmula que Dios ha determinado que sería la que salve al ser humano. Y es por eso que desde antes de la venida de Jesús, Dios mismo ya había guiado a la salvación a muchos de sus hijos. Es más, esto de la guía por medio de la fe ya está redactada en Hebreos capítulo 11, versos 7 al 12. Escuchen bien, escuchen esto que es poderoso. Lo que es la fe dada por Dios a diferentes seres humanos, a diferentes siervos de Él en toda la Biblia. Dice, obviamente no voy a citar todos por el tiempo, pero solo esta parte de Hebreos, capítulo 11, versos 7 al 12, dice, por la fe, cuando fue advertido Noé por Dios acerca de cosas que aún no se veían, del diluvio y demás, con temor, Noé preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe se movió. Por la fe nosotros hacemos todo lo que hacemos. Por la fe busco a Dios cada mañana. Por la fe predico. Por la fe no miento. Por la fe. La fe puesta por Dios en mi corazón, la convicción de que hay algo que debo hacer y hay algo que también no debo hacer. Y es por esa fe, dice la palabra. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió por la fe sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Obviamente está hablando de la morada eterna. Por la fe, Abraham decía, no, esta vida es pasajera y voy a trascender y voy a estar con Dios en sus moradas eternas. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó que era fiel quien lo había prometido, fue por la fe. Por lo cual también de uno y de este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable, que está a la orilla del mar. Como acabamos de leer, queridos amigos y hermanos, la palabra no miente, la palabra dice por la fe. La palabra aquí no dice por la fe de. Dice por la fe, no dice por la fe de Abraham, por la fe de Sara. Por la fe que le pertenece a Noé. No, 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 no y no. Es decir, por la convicción puesta por Dios en el corazón de cada uno de ellos, en el corazón de cada uno de nosotros. Bendita gracia del Señor. Gracias, Señor, porque cuando yo me muevo es porque tú me estás moviendo, porque tú me lo enseñaste, porque tú me dijiste qué es lo que tengo que hacer y ahí lo hago. No hay ningún mérito en mí. Mi único mérito es humillarme ante Dios, si podemos poner algún mérito, ser humildes ante la palabra, inclinar nuestro corazón a lo que Dios quiere que hagamos, pero lo que Dios quiere que hagamos en su palabra y no lo que dicta la tradición de la secta. Por eso tú eres salvo o salva. ¿Qué parte de eso el ser humano no puede entender? Qué desgracia que vive la religión, qué desgracia, qué cosa tan horrible. Es decir, por la convicción puesta por Dios en nuestros corazones. Y esto según la soberana voluntad de Dios. Es Dios que dirige la iglesia. Es Dios el que dicta los parámetros. Es Dios el que dicta tu camino. No la secta, no la religión, nadie, solo Dios.
Y Dios se moverá en ti y te hará crecer en fe, según lo que puede ver en cada uno de nosotros, una predisposición sincera a amarle y a servirle. No somos perfectos, como ya mencioné, a Abraham, a David, bueno, Jacob y todos ellos. Todos fallaron. Ninguno de ellos fue perfecto. Y eso es lo que podemos ver de la Biblia y todo lo que no se redactó. Todos sus actos que pudieron haber cometido que no están en la redacción de la Biblia. Todos fueron imperfectos, pero de ahí iban avanzando por fe. Por fe retomaban el camino. Por fe se arrepentían y volvían a comenzar. Su carne los llevó a pecar, pero por fe retomaban, entendiendo, como el apóstol Pedro, que por fe creyó que Dios obviamente lo podía perdonar. Este no se ahorcó, a diferencia de Judas, que sí se ahorcó, porque no tenía a Dios en su corazón, tenía el dinero, tenía la avaricia arraigada en su corazón. Aunque Jesucristo mostró su fidelidad hasta el final y se mostró amigo hasta el final. Por eso le dice, amigo, ¿me entregas con un beso? Pero este hombre no tenía fe. No tenía fe en la misericordia y la gracia de Dios, por eso se ahorcó. En cambio, el apóstol Pedro sí tuvo fe, por lo menos se mantuvo en silencio, esperando ese momento donde quizá Dios le hable, le vuelva a hablar y le dé una oportunidad para retomar lo que él le había dicho que tenía que hacer, que era hacer de pastor de las ovejas. No depende de nadie, queridos amigos. No depende de nadie. La palabra de Dios no se contradice. Dice también la Escritura que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de la sabiduría de Dios para extender su misericordia y salvación a través de la fe que Él nos da para ser salvos. Y es por eso que también Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia, punto. La elección es de Dios, no es de nadie. No, entra a esta secta. Es que estás dentro de esta religión y ese es el cuento también de esta gente que son demoníacas, son hijos del diablo, por eso lo digo sin ningún problema. Hijos del demonio que jalan a la gente para sus sectas y dice, ven acá, estoy por acá, y sigue este serie de cosas y ahí vas a ser salvo. Y cuando están a punto de morir ni siquiera saben y agonizan y gritan. He sabido gente que grita, se desespera porque ve demonios que se lo vienen a llevar. También he visto de gente, y yo he sido testigo, de cristianos que he sabido que están agonizando y ven ángeles. Ven ángeles parados al pie de la cama y sonríen y todo y pues fallecen. Mueren con una sonrisa. Eso hace Dios. Por ahí subí un video de un hombre que estaba aplaudiendo. Alabado sea Dios, estaba a punto de morir. Eso hace Dios. Pero el resto muere en agonía, muere en desesperación porque no sabe a dónde va. Siguieron todas las escaleras de las obras de las sectas, de la religión y de la religión romana, pero sin embargo nunca sabían a dónde iban. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. Y estas obras de la fe deben ser obras estrictamente guiadas por Dios y motivadas por amor a Dios. Toda obra que pueda hacer el ser humano, por muy aplaudida que ésta sea, por muy religiosa que ésta sea, si no está dentro de los parámetros del amor y la guía de Dios, estas obras son pecado. Escúchenme bien. Todo aquello que no proviene de la fe es pecado. No lo digo yo, lo dice el Evangelio. Porque todo aquello que no proviene de la fe es pecado, dice la palabra. Todo lo que hagamos debe ser por y para la gloria de Dios y jamás para algún mérito o gloria personal. Amigos, la salvación es por fe, no por obras. Si fuese como las religiones sin Dios lo dicen, que creen, obviamente, que es una escalera de obras, sacramentos y demás, de fe personal, de porque la persona haga por sacrificio humano, esos que caminan de rodillas alrededor de esos edificios cargados de monos de yeso. Si creen que es por eso, entonces muchos estarían en desventaja. Sería Dios injusto, ya que no pueden hacer ninguna obra. Hay gente que está en estado vegetal. Están en condiciones terribles. Muchas veces ni siquiera tienen la conciencia para poder elegir por Dios o hacer alguna obra, sobre todo hacer una obra. Mucha gente que está condenada a muerte en una oscura cárcel de 3x3. ¿Qué obra puede hacer ese hombre? Obra, obviamente me refiero a las obras de la religión, porque lo que podría hacer esa persona ahí es humillarse si está en una cárcel. Si alguno me escucha acá desde la cárcel, de ahí donde estás, busca un rincón de tu celda, en el baño, lo que sea, y clama a Dios y Él te responderá.
De eso sí estoy hablando. De lo que no estoy hablando es de que esa persona no pueda hacer algo de lo que dicta la religión para ser salvo. Pero sí tendrían opción de creer en Dios, como les digo, y ser salvos sin ninguna obra. Si no, pregúntale al ladrón de la cruz. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué sacramento cumplió? Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra a continuación de que la salvación es por gracia, por medio de la fe dada por Dios. El verso 9 dice, no por obras, no por obras. Esta salvación maravillosa, queridos amigos y hermanos, no es por obras. Y como vengo diciendo, la religión chantajista siempre va a defender la idea de que la gente se salva por una obra citada fuera de contexto, inventada fuera de contexto, una tradición romana, humana, diabólica y pagana, no es de Dios. Dicen, porque ya saltó por ahí uno, como siempre, los clásicos. Es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Ahora te voy a explicar lo que dice Santiago. Santiago nunca está diciendo que te salvas por la obra. Partamos de ahí. Santiago se refiere a aquellos que presumen tener fe, pero que esa fe no los ha llevado a cambiar sus vidas, en lo más mínimo. Y que esa supuesta fe que tiene esa gente a la que se refería Santiago dentro del contexto de Santiago, esa fe que dicen tener ellos, lejos de sensibilizarlos en cuanto a ejecutar lo que enseña la palabra de Dios y lo que deben hacer conforme a derecho, conforme a la palabra del Señor, es solo una presunción de que crees en Dios porque no tienes obras. ¿Qué obras? Obras de la fe. Dices que tienes a Dios en tu corazón, que tienes a Dios en tu vida, es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Pero sin embargo, yo no puedo ver a Dios moverse en tu vida. No predicas la palabra, no buscas a Dios desesperadamente, y si alguno viene a pedirte un favor o a pedirte ayuda y te dice que le ayudes, que está en una necesidad y por acá, no lo ayudas. O si alguien necesita que lo visites y demás, no lo visitas. O alguien necesita que ores por él, no oras por él. A eso se está refiriendo el apóstol Santiago. Nunca está diciendo que tú no eres salvo, o que tú no te salvas, perdón, si no ejecutas obras. Jamás está diciendo eso. Lo que está diciendo el apóstol Santiago es que si tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. Yo quiero ver en ti, ¿sí?, que realmente Dios está en ti, que Cristo te ha nacido. Pero si tú ni siquiera has cambiado de vida, si tú sigues siendo el mismo borracho, mentiroso, sigues siendo el mismo religioso, inescrupuloso, estafador, si sigues siendo el mismo adúltero de siempre, si sigues haciendo todo lo que hace cualquiera que nunca ha conocido a Dios, entonces tú no me vengas a hablar a mí de fe. De eso está hablando Santiago. No está hablando de que te salves por obras. Nunca se va a contradecir la palabra. Y cuando él habla o cita algo, de todo lo que cita ahí Pablo, que dice que si ves un hermano en necesidad, ¿cómo tú dices que no se va por acá? Está hablando de principios fundamentales de la palabra de Dios, no de dogmas, no de tradiciones de la secta romana, no de sacramentos, no de prosélitos de los mormones, no de nada de lo que tú como religioso le impongas a la gente para decir o ver que tiene fe. De eso no está hablando. Está hablando de fe, que ya vimos que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo aquel que dice tener fe, es lo que está enseñando Santiago, debe ejecutar lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que él habla de que si ves a un hermano en necesidad y no le ayudas, le dice, ándate nomás. O sea, ¿cómo vamos a hablar de que el amor de Dios está en ti? ¿De qué fe estamos hablando? Pero está hablando dentro del contexto de lo que ha enseñado Dios y no de nada por fuera de ese contexto. Porque sería que Santiago te diga, entonces, si tú dices que tienes fe, ¿cómo entonces no sigue los 7 sacramentos? Eso no está hablando Santiago. Está hablando de cosas que están alineadas a la palabra del Señor y justo eso es lo que cita, lo que Dios ha enseñado en su bendita palabra, nada por fuera de ella. Las obras de la palabra de Dios, a eso se refiere Santiago, que la fe sin obras, de lo que enseña la palabra, de lo que la fe dicta y te enseña y te mueve, no es una fe, es una fe muerta que no sirve para absolutamente nada. La ayuda al hermano en necesidad está claramente señalada en las Escrituras.
Nunca estaba señalando, como les digo, sacramentos o obras de los mormones, los testigos de Jehová o de los adventistas. No está hablando de ninguna de esas sectas. Ese es el problema, que la gente sin entendimiento de las escrituras, que se dejan engañar fácilmente por estos caudillos sensuales, la palabra los llama los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo, como este cura famoso sinvergüenza, que ya lo están endiosando. Se les muere, ya lo veré como muñeco por ahí, le prenden velas y le hablan a ese hombre engendro del mal. No está hablando acerca de esas obras del engaño. Hablemos también de la religión evangélica. Alguna vez escuché por ahí decir a una iluminada, entre comillas, que ya la he visto por ahí porque ha de ser viral, a una neófita inescrupulosa que dice, obviamente, evidentemente, avara, enferma por el dinero, que se hace llamar cristiana, que decía, si no diezmas, le estás robando a Dios. Si no diezmas, estás robando a Dios y pierde la salvación, porque ningún ladrón entrará en el reino de los cielos. Claro, no dice pierde la salvación, pero ya está diciendo que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Y cita Malaquías, totalmente fuera de contexto, obviamente, y eso es lo que manipula a esta gente. También seguir la palabra, que no es por fe, sino por chantaje, o porque incluso es la misma palabra, pero te la hacen seguir, metiéndote miedo, inventándote cuentos que no dice la palabra, le hacen decir a la palabra lo que no está diciendo la palabra. Citan Malaquías no es para la iglesia, eso fue para Israel en un momento determinado. Como los sabatistas estos de las sectas de los judaizantes, lo mismo. Te quieren meter el sábado y clavar el sábado porque no les ha amanecido Cristo, que es nuestro reposo. No tienen a Cristo en su corazón, son una secta. ¿Qué le puedes pedir? Entonces tratan de cumplir el sábado o la ley y quieren llevarte a cumplir la ley y no comen ciertas comidas y demás y por acá. Pero sin embargo tienen sus cultos cargados de electricidad. Que le preguntan a un judío a ver si eso es correcto. Por eso los judíos el Shabbat lo celebran con velas. Porque ni un celular pueden tener prendido, pero ellos sí, con micrófono, con todo, gritando y todo, que son la iglesia de Dios, la secta de los adventistas. Y te hacen, ¿qué cosa? Ir por obras. ¿Qué obra? Guarda el sábado. Dicen, si no tienes el sábado en tu vida, no tienes el sello de Dios. Entonces tienes que ejecutar el sábado y el resto se olvidan, solo lo que le conviene. Es terrible, las sectas son terribles, por eso me río, son terribles, son terribles. Sí, que si no das el diezmo y Malaquías dice que eres ladrón, el que me roba. Así es esta mujer toda arrogante, pues no. Y ningún avaro o ninguno que ladrón entrará en el reino de Dios. Ya te sacaron del reino, pues ya, porque no diezman, entonces ya vas al infierno. Horrible, horrible. El título de esta prédica, la salvación por obras, el chantaje de las religiones. Es decir, que si tú ejecutas una obra fuera de contexto, entonces ellos con la ejecución de esa obra fuera del contexto te chantajean tranquilamente. Entran en un juego de palabras fingidas y te trasquilan como ovejas, no te dejan ni un pelo encima. ¿Para qué? Para enriquecerse a costillas de los que no estudian la palabra, punto. Otros más descarados dentro, como los de la religión de la secta romana, ya otros más descarados también dentro de la religión evangélica, hasta te dicen que tienes que venir 7 días a la semana, estar aquí en cada reunión. Lunes de oración, martes de intercesión, miércoles de siembra y cosecha, jueves de mujeres, viernes de varones, sábado de jóvenes, domingo, pero a todas tienes que ir prácticamente si quieres ser líder o si quieres servir en ese lugar. Así son. No me lo han contado, me pasó en algún momento. Si no eres, estás descalificado y la familia votada. Los hijos no te respetan, tus hijos no quieren saber de Cristo, porque creen, obviamente, que Cristo o Dios en tu vida es esa pérdida de tiempo muchas veces, porque ni siquiera es que haces algo, hacen lo mismo siempre, y me atrevo a decir, y en muchos casos ni siquiera se mueve Dios en esos lugares, son solemnidades nada más repetidas vez tras vez, costumbres de humanos, invenciones de hombres, trapos de inmundicia, pero sin embargo tienes que ir allá porque si no prácticamente ya tienes perdida la salvación. Incluso te dicen, y si viene Cristo y tú no vienes al culto del martes, oye, como que tuviera alguien al lado mío, no me lo han contado, yo lo he escuchado directamente. Casi que pierdes la salvación si no vas al culto de los martes, así.
Aunque tu hijo tenga que hacer un deber, un mapa, todo en tu casa, y tú no puedes excusarte, ¿sabes qué? No puedo ir, discúlpeme, me tengo que ayudarle con este deber, mañana tiene examen, mi hijo, lo que sea, no puedes quedarte ahí. Dejan a la familia agotada. Obviamente la esposa, con resentimiento en su corazón, no quiere saber nada de lo que tiene que ver con iglesia y con Dios. Los hijos crecen, 15, 16, 17 años, son rebeldes, no quieren saber nada de tu vida, no lo puedes tener en sujeción, como dice la palabra. Y obviamente todo esto es porque les implantaron, les improntaron en el alma una religión que solamente por medio de las obras puede ser la gente agradable delante de Dios, lamentablemente. Gente que ha tenido un encuentro con la religión y no con Dios, el Dios de la Biblia, que está en todo lugar, en todo tiempo, que te lleva a hacer sus obras en todo momento, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos del trabajo, con tus compañeros, con tu familia. Tienes que estar aquí. Obligan a la gente a ejecutar obras impuestas por encima de su familia, de su trabajo. De lunes a domingo hay actividades con el cuento de que de esa forma se mantienen en comunión con Dios, se mantienen salvos. Chantaje de las religiones por medio de las obras, aunque en sus casas sean un completo desastre en sus relaciones con su esposa, esposos o hijos. Y como ya vine diciendo, otros terminan idolatrando el sábado. Son una idolatría por el sábado, porque es lo único que se concentran. Se llaman sabatistas, o yo les llamo judaizantes y demás, como los judaizantes del primer siglo, de la primera iglesia. Y hasta son tan audaces que afirman que el que no guarda el sábado no tiene el sello de Dios. Como le digo, qué barbaridad. Gente sin Dios, sin razonamiento bíblico, es que no tienen a Dios. ¿Qué se les puede pedir? Son sectas, no tienen el Espíritu Santo. Como los fariseos, así, que así guardan todo y hasta diezmaban hasta el comino, hasta lo más mínimo. Eso es lo que quiso decir el Señor. Diezman hasta lo más mínimo, o sea, son muy meticulosos, pero en lo que les conviene. Pues, como le digo, y celebran sus cultos llenos de luces, de electricidad, guitarra y todo. Cuando no se puede prender ni un celular, según los judíos, dentro del Shabbat. Es terrible, es lamentable y es terrible, pero de eso estamos rodeados. Y a esa gente, la gente le cree. Porque no leen la palabra, porque no tienen la revelación del Espíritu Santo, porque no les ha amanecido Cristo. Por eso predico la palabra de esta forma. Aunque se enojen, sacan de contexto los textos del Antiguo Testamento. Viven en el Antiguo Testamento, no les ha nacido Cristo todavía. Cristo no vino, resucitó, no, nada de eso ha pasado para ellos. Ellos siguen congelados en el Antiguo Testamento, agarrando el Shabbat de los 10 mandamientos que son para Israel. Sí, para todos también nos sirve y demás, pero hasta cierto punto. Cuando ya vino Cristo, ya el sábado, ya como obligación impuesta de descanso o de idolatría de un sábado, ya fue abolido. No porque sea algo malo, no, porque nunca fue la intención de Dios de tener a la gente encerrada en un día. Jamás fue, ni Adán ni Eva ni guardaron el sábado. Abraham tampoco se sabe o no se reconoce que haya guardado el sábado. En ese sentido, según yo tengo entendido, no seguía cosas porque la ley le dicte. Él seguía muchas cosas porque Dios le hablaba a su corazón y era obediente. Es que Abraham diezmó también, sí, pero estás encerrado en un acto que nació obviamente de Abraham, en el corazón de Abraham, por una cultura que ya había en el entorno pagano, que diezmaban. Fue que le nació a él, pero no es que forme parte de algo que debamos hacer nosotros ahora en una iglesia neotestamentaria, que ya estamos viendo dentro de otro contexto. Nunca se le impuso a nadie nada de eso en el Nuevo Testamento. Se hablaba, era de la ofrenda voluntaria, de corazón, con alegría, por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, que es de lo que estamos hablando en esta mañana. Estos son a los que Cristo aún no les ha nacido, ya que viven y respiran aún por el Viejo Testamento, el viejo pacto. El pacto viejo es el de las obras, que al final de cuentas ni siquiera pueden cumplir todas las obras del Viejo Testamento. Y si así fuese, que es imposible cumplirlas, tampoco tienen el poder para salvar a nadie. Avísenles a esas sectas judaizantes que Cristo ya vino, que Cristo ya murió, ya cumplió, Él cumplió como segundo Adán cumplió toda la ley, pero la cumplió para hacernos libres de la maldición de la ley. Cristo ya vino y reina, y es su ley la que debemos seguir ahora los verdaderos creyentes. Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Trabaja
y trabajo en un Shabbat. Punto. Continuemos, vámonos hacia el final. Esta falsa salvación por obras es la que lleva a muchas religiones a ser grandes prosélitos, como dijo el Señor Jesucristo. Estos acarrean multitudes hacia sus sectas y denominaciones para hacer a estas pobres personas doblemente hijos del infierno, como enseña el Señor Jesucristo. Lo dijo, estos caudillos, dice, hacen grandes prosélitos, esto es, hacen grandes grupos de discípulos y se llevan hartísima gente hacia sus sectas, dice, para hacerlos doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque le enseñan a ejecutar las costumbres, dogmas y tradiciones de sus sectas y no la palabra del Señor. Y el Señor, que jamás se quedó callado, llamaba a estos de trajes largos, les decía en su cara, estos de trajes largos y ostentosos, que imagino que hasta gorros también han de haber tenido, supuestos justos delante de los hombres, cargados de obras meticulosas. Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas llenos de muerte y de huesos, ciegos, insensatos, hijos del diablo. La verdad, aunque duela, hay que decirla siempre. Y es por eso que lo llevaron a la crucifixión. No porque haya cometido una ilegalidad, no porque haya realmente cometido algo en contra de la palabra del Señor. Lo llevaron a muerte porque les dijo en la cara sus verdades. Algo que hacemos los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos evangelistas de Dios, los verdaderos predicadores del evangelio de Cristo. No te presentamos un evangelio adornado, un evangelio diluido. No, eso no hacemos nosotros. Es más, no podemos. Queremos muchas veces sufrir y coger otra ruta que no sea el evangelio de la confrontación, de la incomodidad, de las verdades, del llamado al arrepentimiento, como lo hizo Cristo, como lo hizo el apóstol Juan, como hizo, Juan el Bautista. Bueno, como lo hicieron todos los apóstoles también, el llamado al arrepentimiento. El llamado al amor genuino a Dios, el llamado a ejecutar las obras de la fe y no del hombre. Por eso, porque les tiró abajo el chantaje espiritual, porque les tiró abajo, es más, literalmente les tumbó el negocio cuando tumbó mesas e hizo una cuerda y con azotes y todo, y tumbó las mesas, porque les tiró abajo el negocio del chantaje espiritual, que tenían que llevar algún tipo de presente y todo era un negociado allá afuera. De que la gente por sus obras se salvaba, que según lo que hacía, ay Señor, dice, no me haga Señor que yo no sea pecador como este publicano, porque yo diezmo todo lo que tengo, porque yo ayuno 2, 3 veces por semana. Ah, fariseo moderno que me estás escuchando, eso no te salva. Y el otro dijo, en cambio, Señor, sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí, Señor. Ni siquiera dice que el publicano ni siquiera quería levantar la cabeza delante de Dios. ¿Qué dijo Cristo? Este se fue ya a su casa justificado, se fue perdonado y no hizo ninguna obra. Más bien, lo único que dijo, Señor, miserable de mí, soy pecador. ¿Y dónde se confesaron los dos? Ante un curita. No le digan esto ¿cómo es el cura este endemoniado toro? Delante de Dios los dos solitos, dijo Cristo, solito. Y se fue a la casa justificado y perdonado, solito, delante de Dios en el templo. Ya se fue perdonado, dijo Cristo. ¿Y cómo es? Dice, demuéstreme alguno que uno se puede confesar, es delante de Dios, solo a Dios. Y ya se lo demostré, mentiroso, farsante, guía de ciegos, tuerto, como rey de un mundo de ciegos. Les tiró abajo el chantaje espiritual. Me he extendido con esto porque es necesario, ya se dieron cuenta, es muy necesario. Les tiró abajo todo el chantaje espiritual que jamás servía para salvar absolutamente a nadie. Aparentaban ser santos, justos, salvos, pero eran hijos del diablo. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito y alabado sea nuestro Dios, que dice las verdades y que nos lleva también a nosotros a decir las verdades sin casarnos con nadie, solo con Él. Terminamos leyendo lo que dice este pasaje, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe delante de la presencia del Señor cuando estemos delante de Él. Es que yo hice esto, yo hice aquello. No, eso no va a servir de absolutamente nada. Para que nadie se gloríe, no por obras. La obra
hincha al religioso. Ya ustedes saben bien, pues, ¿no? Ustedes han escuchado hablar a estos curas cuando hablan en contra de los cristianos. ¿Qué son? Los protestantes. Y un viejo por ahí. Yo soy actora, por si acaso. Yo me veo como Chespirito. Dice, ¿cuánto? Que María, el que no tiene a María. Son orgullosos. Porque creen que con su sotana, con ese traje largo que se ponen ahí, que parece de qué sé yo, de monje, o no sé. Porque como pasan encerrados por ahí, dizque rezando rosarios y demás todo el día. Y de ahí se paran en algún lugar a hablar sandeces, porque son sandeces, ni siquiera son cosas que dice la palabra. Todo fuera de contexto, entonces ellos se creen santos. Entonces son arrogantes. Pero el Señor, que lo sabe todo y lo supo todo desde siempre, dice, no por obras. ¿Para qué? Para que ninguno se gloríe delante de Dios y delante de los hombres. Es que las obras personales ponen a un lado a Dios y quitan la gloria que solamente Él merece y nadie más. Solo somos salvos por medio de la fe, no por obras. ¿Y la fe en quién? Depositada en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él fue el del mérito de la muerte en la cruz del Calvario, y solo por esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que hoy podemos ser salvos, no por nada de que tú hagas, no por lo que se te ocurra hacer. La salvación es por fe, es por la fe puesta en la muerte en Cristo, en la muerte de Cristo. Aleluya. Ninguna obra de caridad puede hacer nada por ti para salvarte. Ningún sacrificio humano. Nada que el ser humano quiera hacer por fuera de Dios puede salvarlo. Si yo diese mi cuerpo, yo entregase mi cuerpo para la hoguera por los demás, de nada me sirve. Si yo doy todo lo que tengo, de nada me sirve, dice la palabra, si no tengo amor. Y también dice la palabra, y Dios es amor. Si todo lo que tú hagas, por muy loable que sea, te vas al infierno igual. Lamento decírtelo, a ti rico que me escuchas, a ti disque generoso o generosa que me escuchas. Tú que haces esas entregas públicas en las redes sociales como influencer y todo, obviamente que es obviamente para ver qué sacas de ahí. Y que das y todo eso y te crees más santo que los demás, incluso que los cristianos, porque incluso estos critican a los cristianos. Pero yo doy que ni sé cuánto y por acá, y yo salgo y doy a los pobres, y porque no te sirve de nada, dice la palabra. Lee la escritura, por favor. Lee la palabra, está en Corintios. Si tú das tu cuerpo incluso por sacrificio por los demás, de nada te sirve si no tienes amor. Dios es amor, si no tienes a Dios en tu corazón. Y si eso no fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, si no fue así, es un trapo de inmundicia, algo que Dios no te lo va a recibir porque no lo va a recibir. De ninguna manera, no te lo va a aprobar. Y por si a alguno le queda alguna duda en cuanto a esto, Romanos 10, versos 9 al 13. Vamos a leer porque no quiero que alguien lo tome fuera de contexto, de lo que estoy hablando, que no te sirve de nada. La obra no te sirve de nada. ¿Qué es lo que sirve entonces? Esto es lo que sirve. Romanos 10, versos 9 al 13. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, la fe, serás salvo. En ninguna parte en todo este pasaje no dice, el Señor aquí por medio del apóstol Pablo en su carta a los Romanos 10, verso 9 específicamente. Y después leemos hasta el 13. Yo no veo por ningún lado ni antes ni después, por si acaso, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí no dice por ningún lado, y si haces tal obra, y si haces tal obra, y si haces tal obra, entonces serás salvo. Si sigues una cadena de obras, entonces serás salvo. No, de eso no está hablando el Señor. Sí, se encuentra en el futuro, ya cuando vemos en Apocalipsis y demás y por acá, que el Señor exhorta a muchos, ¿sí? De que obviamente de que visiten al enfermo, de que estuvo alguien en la cárcel y por acá. Eso va a surgir en el corazón de una persona que ama realmente a Dios. Los que amamos a Dios predicamos el evangelio en todo tiempo, en todo lugar. Cuando tenemos la oportunidad lo compartimos. Cuando tenemos la oportunidad también podemos ayudar o ayudamos a las personas que necesitan cuando tenemos la oportunidad. Eso es parte de también. Pero ahí no está hablando Cristo de que estas personas obviamente perdieron de alguna forma la salvación, no, sino que habla de gente que nunca conoció.
nunca conoció, de que hacían cosas o que decían ser algo, pero nunca lo demostraron con sus hechos. Esa es otra historia, solamente no tenían la evidencia de que realmente Dios estaba en sus corazones. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión obviamente ya viene, se movió aquí un poquito, luego de que realmente Cristo está en tu corazón. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La invocación es al nombre del Señor, la fe es al nombre del Señor, en el nombre de Cristo y no en ninguna idea humana. Aquí no dice por ningún lado y todo aquel que haga estas obras inventadas por la religión, entonces será salvo. No. O obras por fuera de la Biblia. No, todo tiene que ver con Cristo, Cristo, Cristo. Será salvo el que invoca el nombre de Cristo, el que sigue a Cristo, el que cree en Cristo. Así dice que la fe en Cristo entonces es la única que salva. Y las obras seguro vendrán en todo salvo, pero las obras de la palabra por la guía de Dios, absolutamente por la guía del Espíritu Santo de Dios. Ya lo hemos venido diciendo en toda esta prédica. Qué increíble, ¿no? Las obras que hacemos por amor. Yo sé que nos hemos extendido y sé que hay un público aquí maravilloso. Esto es un auditorio lleno, sencillo. 75 personas, 71 personas, pero ya estamos terminando. Yo también estoy un poco cansado, porque incluso ya estoy aquí sentado ya más de una hora y ya me siento un poco incómodo, pero vamos a terminar esto. Las obras entonces por amor y no por ningún chantaje espiritual de ninguna secta o religión que lo único que pretende es chantajearte para poder tener a la gente recorriendo sus carreras de las ratas, llenando sus bolsillos y hacer crecer sus denominaciones. Por eso Cristo dijo, y hacen grandes prosélitos, hacen un grupo enorme de discípulos y seguidores para hacerlos, ¿qué? Doblemente hijos del infierno.